Hola, bienvenidos a Cuentos para Dormir. El cuento de esta noche es Paddington existe, el oso de 6.000 en Perú. Érase una vez, en la ciudad de Londres hace muchísimo tiempo. Era el 24 de diciembre de 1956. Un señor llamado Michael Bond paseaba por una tienda. Vio un osito de peluche pequeñito, solito en la estantería. Michael sintió mucha pena por aquel osito triste. Decidió comprarlo y llevarlo a su hogar cálido. Lo llamó Paddington porque lo encontró cerca de la estación de trenes. Michael escribió historias sobre el osito, historias hermosas y divertidas. En 1958 publicó el primer libro. Se llamaba Un osito llamado Paddington. Millones de niños leyeron sus aventuras. Lo querían mucho, pero Michael guardaba un secreto. El osito de Londres vino de un lugar muy lejano. Vino de un país llamado Perú, de los Andes. Y allá, en aquellas montañas altas, vivía el verdadero Paddington. En lo alto de los Andes, donde el aire es muy frío, entre los bosques nublados de Perú y Bolivia, vivía un osito especial. Un osito muy, muy pequeño. ¿Sabes qué lo hacía especial? Sus ojitos. Alrededor de sus ojos había anillos blancos como anteojos de verdad. Parecía que llevara gafas puestas. ¡Qué gracioso! Por eso la gente lo llamaba el oso de anteojos. Y cuando crecía, podía pesar 400 libras, pero en los bosques parecía desaparecer entre los árboles. Había un científico llamado Robert Wallace. Él estudiaba estos ositos especiales de los Andes. Cuando era niño, leía historias de Paddington. Creció soñando con ver el verdadero oso de los Andes y lo logró. Un día, entre las nubes frías, lo vio. El osito caminaba lentamente entre los árboles cubiertos de musgo. Sus ojos brillaban como dos lucecitas oscuras bajo aquellas gafas blancas. El verde del bosque lo envolvía todo. El aire olía a tierra mojada y a plantas antiguas. Era como estar dentro de un sueño. Pero este osito de anteojos no comía sándwiches de mermelada. Comía cosas que encontraba en la montaña, fruta, bayas pequeñitas, miel dorada y sabrosa. Y tenía una costumbre muy especial: guardaba la comida. Cuando encontraba una fruta deliciosa, la metía en su boca. Luego la guardaba para después. Como Paddington el cuento, el verdadero Paddington sí guardaba comida en su boca, exactamente como en el libro. ¿Sabes qué comía exactamente? Amaba las frutas carnudas de los árboles de bromelias, las hojas tiernas de bambú, los tallos dulces que crecían entre las rocas. También buscaba panales de miel, aunque para eso tenía que enfrentar a las abejas. El osito era inteligente. Esperaba hasta que las abejas se dormían con el frío de la noche. Luego, lentamente, metía su pata larga dentro del panal. La miel dorada le pegaba en los pelos oscuros. Pero el osito de los Andes era muy, muy paciente. A veces se sentaba en una rama alta de un árbol y esperaba y esperaba, días y días. ¿Esperaba qué? Las frutas que iban a madurar. El osito sabía exactamente cuándo estarían listas. Así que se quedaba allí, quietecito, vigilando. El frío del Andes no le molestaba. Su pelaje espeso la mantenía abrigadita y tenía unas patas delanteras larguísimas. ¿Para qué las usaba? Para trepar árboles. Subía y subía entre las ramas buscando comida. Era un excelente escalador, un verdadero acróbata de montaña. Sus patas largas lo sostenían. Su cabeza se asomaba entre las hojas y seguía subiendo, siempre buscando. Ahora bien, este osito era muy diferente de Paddington el cuento. Paddington en Londres tenía amigos. Una familia lo quería, pero el osito de anteojos de los Andes era solito. Casi todo el año vivía solo en la montaña.
sin otros ositos, sin compañía, solo él y el bosque. El sonido del viento entre las ramas, el ruido suave de los arroyos, la neblina que subía cada mañana. Pero en abril, mayo y junio, algo especial pasaba. Era la época de los encuentros. El osito buscaba pareja. Solo entonces se dejaba ver con otros ositos. Después volvía a la soledad, a estar quietecito en su montaña. Pero había un problema. Cada vez la montaña era más pequeña. Un día, el osito oyó sonidos extraños. Motosierras que cortaban los árboles, voces de humanos. El olor de la gasolina llegaba hasta su nariz sensible. Los caminos nuevos dividían su hogar en pedazos más pequeños. El osito no entendía por qué su mundo desaparecía tan rápido. Su hogar se hacía cada vez más pequeño, más triste. Pero el osito era fuerte y valiente. Seguía viviendo en los Andes, buscando su comida en silencio, porque los bosques nublados eran su hogar, su verdadero hogar. ¿Y si tú pudieras viajar a Perú, a los Andes? ¿Sabes qué podrías hacer? Podrías ir a un lugar especial cerca de la ciudad de Cusco. Un bosque muy bonito, lleno de neblina y misterio. Y si tienes mucha suerte, podrías ver uno de estos ositos. Podrías verlo caminar entre los árboles, ver sus ojitos brillantes bajo aquellas gafas blancas naturales. Podrías estar viendo a un osito que quizás lleve docenas de años viviendo allí, guardando sus frutas, siendo fuerte y valiente, como el verdadero Paddington del mundo. Hay personas en Perú que aman al osito de anteojos. Científicos como Robert Wallace protegen los bosques. Hay reservas especiales donde los ositos pueden vivir en paz. En el Parque Nacional Manu hay bosques donde todavía corren libremente. Si tú también amas a estos ositos, puedes ayudar. Puedes aprender más sobre ellos. Puedes cuidar la naturaleza. Cada árbol que plantamos, cada bosque que protegemos es un regalo para el osito. Porque el osito de anteojos es muy raro ahora. Quedan solo 6.000 ositos de estos en toda la tierra. 6.000 guardadores de frutas, 6.000 solitarios y están en peligro. Necesitan que los cuidemos. Así que si algún día viajas a Perú, recuerda al osito de anteojos, al verdadero Paddington. Acuérdate de su paciencia, de su fuerza, de su soledad. Y si lo ves, cuéntame qué tal fue. Y así, Lima también, despacito, despacito, se quedó dormida. Buenas noches.